La policía investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de 11 miembros de una misma familia que fueron encontrados con los ojos vendados y colgados de una viga en una casa en el norte de Nueva Delhi. Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y permítanme darles la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. En realidad me da mucho gusto de que estén escuchando otra vez este podcast y en verdad espero que estén teniendo un día de lo mejor, y si no es así, espero que con este podcast les alivie un poco el rato y sea un poco más ameno y aguantador para ustedes. Bueno, para antes de que demos comienzo con este episodio, permítanme mandarles un enorme saludo a todos aquellos que nos han estado mandando mensajes por vía Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y han estado comentando y dándole me gusta a todas las publicaciones que hemos estado subiendo. Y espero que lo sigan haciendo constantemente porque me da mucho gusto leerlos, saber de ustedes y quién nos está escuchando y en qué parte del mundo, por supuesto. Pero bueno, si ya leyeron el título de este episodio, saben que va enteramente de crimen, porque esta noche vamos a hablar de uno de los casos más enigmáticos de la India, en el que aparecieron 11 personas ahorcadas en su domicilio, con señas particulares de que había sido practicado un ritual y que implantaría un misterio en la sociedad que tratarían de resolver a lo largo de 2 años, ya que este hecho fue hace muy poco tiempo, de hecho fue en el año 2018, por lo cual el crimen está recién salido del horno. Así que si con todas estas pistas no saben de lo que vamos a hablar, quédense hasta el final de este episodio porque el día de hoy vamos a comentar el caso Burari o el asesinato o suicidio colectivo de la familia Chundawat. Este es un caso realmente interesante que vamos a tener que ir descubriendo de a poco, porque como tal no tenemos una estructura básica en una historia, porque como tal no tenemos un inicio, no vamos a poder contar la historia de los culpables desde su infancia hasta que lleguemos a los hechos, sino que vamos a partir desde los hechos y vamos a ir descubriendo quién fue el que planeó o el que hizo toda este misterio o este asesinato o suicidio. Entonces, para que no los deje con más dudas, empecemos de una vez con el episodio. Pero bueno, para que no los deje con más dudas, creo que es momento de que comencemos con el episodio 125 de Caballeros del Albedrío. Y para que podamos comprender esta historia, debemos de conocer el escenario donde se va a desarrollar este misterio. Y para eso debemos de dirigir nuestra atención a Samnagar en Burari, la India. Precisamente el 1 de julio del 2018, Chunyaran Singh, amigo de toda la vida de la familia Chundawat, los protagonistas de esta historia, se había levantado temprano y miró por la ventana cómo el lechero llegaba a repartir productos a la tienda de la familia Chundawat, que por lo general abría a las 5 o 5:30 de la mañana todos los días. De acuerdo con Pripat Kaul, otra vecina de la familia, recuerda que ese día vio a una persona que estaba parada frente a la tienda. Necesitaba comprar leche, pero la tienda aún no estaba abierta. Intentó comunicarse por teléfono con ellos, sin buenos resultados, hasta que su amigo Gurcharan se preocupó demasiado y bajó a tocar su portón. De inmediato notó que la puerta estaba entreabierta, así que decidió investigar un poco, a pesar de que el miedo lo tenía completamente invadido. Para su sorpresa, él sería el primero que se toparía con la mortal escena que ha recorrido el mundo, ya que 10 de los 11 miembros de la familia estaban reunidos en la sala principal, formando un círculo entre ellos como si estuvieran a punto de rezar, con las manos, pies y ojos atados, y con el último detalle de que estaban colgados de un enrejado colocado en el techo. Al parecer, toda la familia había tomado la decisión de suicidarse. La escena era realmente brutal, razón por la que una de sus vecinas que se coló a la casa salió despavorida intentando buscar ayuda. Es por eso que a las 7:30 de la mañana entró una llamada a la comisaría de Burari, en donde el oficial Rajeev Tomar
fue el primero en enterarse del supuesto suicidio colectivo. Como había vivido cerca de la zona, sus superiores lo enviaron a investigar. Recuerda que cuando llegó al lugar, vio a varias mujeres y hombres salir de la casa completamente horrorizados y bañados en lágrimas. No entendía con certeza qué era lo que estaba pasando, pero aún así comenzó a inspeccionar el lugar. De inmediato, se topó con los 10 cadáveres colgados, pero encontró uno más que se trataba de la líder y madre de la familia que estaba muerta en su cuarto y a los pies de su cama. El oficial Rayev recuerda que la posición de los cuerpos le generó una similitud al árbol originario en la zona nombrado como el baniano, que en realidad se trata de una especie parasitaria que se adhiere a otro árbol con sus raíces. Cuando llega a su punto máximo, deja caer estas enormes raíces que parecen que están flotando del árbol, que son las encargadas de asfixiar por completo al árbol hasta matarlo. Es por esto que se ganó el seudónimo de higuera estranguladora o matapalos en algunos países de América, y que es la protagonista de un sinfín de leyendas y rituales religiosos hindús bastante respetados por la población. De hecho, hay un ritual bastante extraño en el que cuando se celebran bastantes bodas colectivas, las novias bailan alrededor de este árbol para poder pedir longevidad para su esposo y que no le pase nada. Mientras todas estas ideas hacían conexión en la cabeza de Gurcharan, logró notar que la escena había sido preparada meticulosamente. Los cuerpos estaban bien alineados y cada cordón que los había matado tenía un color particular, como si todo tuviera un significado. Toda la escena era macabra y lo había dejado bastante alterado. Rápidamente se comunicó con la comisaría, en donde el comandante Manoj Kumar escuchó bastante alterado a Rayev y le indicó que acordonara la zona antes de que más curiosos quisieran acercarse, en lo que toda la pandilla policial se acercaba al lugar. Cuando los oficiales llegaron a la casa, comenzaron a estudiar a las víctimas que iban desde los 14 hasta los 75 años, que fueron identificados como la familia Chundawan o Bhatti, según algunas fuentes, que estaba compuesta por la abuela de la familia, Narayav Devi, de 75 años de edad, que tenía 5 hijos, pero solamente 3 vivían con ellos, que eran Putnavesh, de 50 años, Lalit, de 45, y Pritva, de 57, que a su vez ya habían formado una familia y vivían bajo el mismo techo. Bhuvnesh se había casado con Savitya, de 48 años, y habían tenido 3 hijos de nombres Nitu, de 25, Meneka, de 16, y Dhruv, de 15. Por otro lado, Lalit se había casado con Tina, de 42 años, que solo había tenido a Shivam, de 15 años. Y por último, Pripyat, que para el momento de su muerte era viuda y solo había tenido una hija de nombre Priyanka, que tenía 33 años. Las autoridades estaban estupefactas. No podían llegar a una conclusión lógica de lo que había sucedido. Al inicio pensaron que se trataba de un homicidio, algo bastante loco de pensar, por la cantidad de víctimas y la forma en que estaban muertas. La policía teorizaba que si se trataba de un homicidio, al menos tuvieron que haber participado unas 30 personas para que pudieran controlar la situación. Era algo irreal, además de que no había una causa aparente para que fueran asesinados. Al inicio se especulaba sobre un posible robo, pero todas las pertenencias de la familia estaban en su lugar y de hecho los cadáveres llevaban algunos objetos de valor. Incluso pensaron que el asesinato había sido premeditado y alguien los había envenenado antes para que fueran maniatados fácilmente y colgados del techo, pero aún así no tenía sentido el por qué el asesino habría querido amarrarlos de las extremidades y taparle los ojos. Era algo muy extraño. Por otro lado, los clientes habituales de la tienda se estaban comenzando a abarrotar frente del domicilio, que para ese momento ya eran las 8:30 de la mañana, y los rumores del suicidio comenzaron a circular entre los locales, que se mostraron muy curiosos ante la situación y quisieron ir al lugar para ver si podían toparse con la escena del crimen. Esto difundió la noticia rápidamente por todo Burari, atrayendo a más curiosos y a los medios de comunicación, que intentaban pasar entre las calles abarrotadas de gente. Así que las autoridades tuvieron que llamar a los refuerzos para que crearan un perímetro alrededor del domicilio. La policía repelió a los curiosos un par de metros, pero cuando se trata de chisme,
algunos hacen lo impensable para tratar de conseguir la última actualización. Así que astutamente, la gente comenzó a trepar los techos de los edificios para poder tener una mejor vista aérea. Y esta técnica la aplicaron los medios de comunicación nacionales, que se pusieron en algunos balcones de los vecinos de la familia para poder tener una mejor grabación. El crimen ya había ganado bastante relevancia en los medios. Y tomemos en cuenta que ya era el 2018 y las redes sociales ya podían difundir las noticias a todo el planeta. Lo interesante es que no fue a través de las noticias, sino por un video que algún curioso entró a grabar antes de que la policía llegara a la escena. El metraje dura poco más de 2 minutos y muestra a detalle toda la escena del crimen. De hecho, la gran mayoría de las imágenes del suicidio es gracias a este video y a los de los peritos que llegaron al domicilio alrededor de las 9:30 de la mañana. Desde el primer segundo que entraron al lugar, documentaron todo el proceso, con el fin de que pudieran analizar las cintas y encontrar detalles que se les hubieran escapado. Sin embargo, fue más laborioso todo el proceso que llevaron los peritos para poder etiquetar los cadáveres y tratar de encontrar algún patrón que pudiera decirles por dónde comenzar a investigar. Pero nada tenía sentido. Todo señalaba a que se trataba de un suicidio y no de un asesinato, pero las condiciones eran bastante extrañas. De hecho, en los documentales que existen, platican los peritos que fue una tarea bastante complicada para poner las etiquetas o los papeles con los números de los cadáveres, porque cuando lo intentaban pegar en el cuerpo, pues se columpiaba porque estaba colgado. De hecho, hacían el mismo movimiento que los péndulos, que tocaba al otro cuerpo y se movía y empezaban a chocar. Entonces decían que era bastante complicado y tenían que sujetar bien cada cuerpo para poder etiquetarlo. Pero poco después de terminar con todo el proceso forense, varios policías investigaron la zona, hasta que encontraron una cámara de seguridad que apuntaba hacia el domicilio. Afortunadamente, habían capturado una imagen continua desde días antes de la llegada de la policía. Comenzaron a analizar los metrajes con el fin de descartar la posibilidad de que algún sospechoso llegara al domicilio, pero no había nada. Solo se podía ver a la familia entrar al domicilio con algunos taburetes y compras que hacían en los comercios locales. Así que lo siguiente fue comenzar a entrevistar a los vecinos para saber si habían visto o escuchado algo extraño. Pero hasta ellos estaban en shock. Eran bastante unidos y había una gran relación de confianza con ellos. Todos los describen como muy amables y generosos, que lo único que hacían era preocuparse por el bienestar de los demás. Era una familia religiosa que iba 2 veces al día al templo para realizar sus oraciones. Incluso los amigos y maestros de los pequeños daban muy buenas referencias sobre la familia. Cabe decir que para este momento las noticias ya habían llegado a todo el planeta, y otros 2 hijos de la familia Bhatia, que vivían en otras provincias de la India, se enteraron del trágico suceso. En un principio se dijo que la policía había catalogado la situación como un suicidio colectivo, pero sus hijos no podían aceptar esta versión. Creían que la policía quería darle carpetazo al caso y continuar como si no hubiera pasado nada. Por otro lado, las familias de Savitya y Tina, las cuñadas de la familia, estaban devastadas y no podían creer que sus hijas hubieran participado en algo como eso. Así que llamaron a la sociedad a manifestarse en contra de la policía. Con ellos, varios grupos de poder que estaban vinculados con la familia, que comenzaron a amenazar a los policías, con el fin de que comenzaran a investigar y resolvieran el caso. Los agentes estaban dando su máxima capacidad, analizaban a detalle cada pista y evidencia de la escena del crimen. Ellos querían resolver la situación lo antes posible para evitar escándalos, pero tampoco se iban a dejar, provocando enfrentamientos en las manifestaciones para poder controlar el caos. También hay que decir que en medio de este caos y de los informes que se emitían en los medios, se tomó en cuenta un miembro más de la familia, que era el perro de la familia, nombrado como Tommy, que había sido encadenado a la azotea y en el mismo enrejado donde se había suicidado la familia. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, se presentó al lugar una asociación de rescate de perros y con ayuda de la perrera pudieron contener a Tommy para ser trasladado a la casa de animales callejeros de Noida, donde presentó una alta temperatura y se mantuvo crítico por un largo tiempo, hasta que el 22 de julio del 2018 falleció a causa de un paro cardíaco. Por otro lado,
Que retiraran a Tommy de la casa fue bastante eficaz a la llegada de los investigadores, que habían sido llamados desde la capital para que ayudaran con la investigación. Es gracias a ellos que se descubren ciertos detalles extraños en la escena. Bornesh parecía que se había intentado desenredar las manos mientras estaba colgado, pero no lo había logrado, de la misma forma que los niños, que estaban amarrados con cable de teléfono y con un doble nudo. La abuela estaba a un lado de su cama y con una cuerda en su cuello, como los demás integrantes, aunque notaron que en su cuello había unas marcas en un costado que coincidían con las de un cinturón que fue encontrado cerca de la víctima, lo que puso a pensar a los detectives de si posiblemente la habían estrangulado primero con el cinturón y luego le habían colocado la cuerda. Por el momento, lo que más le importaba a la policía era poder mover a los 11 cuerpos a la morgue para que comenzaran las autopsias y pudieran darles información más precisa. Pero todo el traslado fue un show. Tuvieron que llamar a 11 ambulancias, intentaron entrar al domicilio en medio de todo el caos provocado por la gente. De poco en poco, cada ambulancia entraba de reversa entre las olas de gente. Para ese momento, varios oficiales habían embolsado los cuerpos para ser bajados a la ambulancia. Todo esto mientras los noticieros transmitían a detalle todo el suceso. Incluso, varios más cubrieron todo el trayecto desde la casa hasta la morgue, donde los medios establecieron un campamento para poder tener alguna nueva información por parte de los forenses. Mientras se llevaba a cabo todo el traslado, los oficiales revisaron a detalle todos los cuartos en busca de alguna pista que se les hubiera escapado. Es en donde descubren varas de incienso que fueron quemadas en una especie de cáliz, algo que generalmente se utiliza cuando se realizan rituales o ceremonias. Sabían que el día del suicidio habían practicado un ritual, pero la pregunta era de qué o para qué. Así que se dirigieron al altar ceremonial de la casa y encontraron un diario que seguía detalle a detalle varios procesos de los rituales que llevaba la familia. Indagando un poco más en la casa, dieron con un total de 11 diarios que estaban fechados desde el 2007, o sea, uno por año. Al mismo tiempo, los periodistas habían descubierto un patrón interesante en la casa de la familia. En un costado, justo en medio de la pared de concreto, salían 11 tuberías, 4 de ellas con la boca caída y 7 horizontales. Lo interesante es que fueron encontradas 4 mujeres muertas y 7 hombres, además de que la posición de estas coincidía perfectamente en la forma en la que fueron encontradas las víctimas. O sea, era el mismo patrón de las tuberías en cómo fueron encontrados los cuerpos. Por coincidencia, las noticias comenzaron a cubrir el tema de las tuberías y poco a poco fueron notando que la casa estaba construida con los mismos patrones. Había 11 ventanas y si tenían una puerta de metal, estaba construida por 12 barrotes de metal que formaban 11 espacios entre sí. Entonces, prácticamente estaban tratando de buscarle a todo un patrón para decir que esto era algo mucho más espiritual que un simple suicidio. Entonces empezaron a tratar de investigar un poco y de hecho dieron con el constructor y le preguntaron el por qué habían puesto unas tuberías ahí. Y él simplemente dijo que había sido una equivocación de los obreros que estaban trabajando. Pero se reservó su opinión a decir más. Simplemente dijo eso y se calló. Todo esto parecía una loca coincidencia que los medios no pararon de investigar. Pero la policía no iba en ese camino. Estaban leyendo atentamente cada página de los diarios. Estaban leyendo el del 2018 cuando llegaron a la última página, que estaba fechada para el 24 de junio del 2018, en el que se detallaba que la familia iba a ser parte de un ritual nombrado como Pukvaya y que tendría una duración de 7 días, lo que coincidía perfectamente con su suicidio, en el que se vinculan sus ideas con el baniano o matapalos y que al finalizar los 7 días debían de simular las raíces que descienden del árbol. Todo el proceso debía de comenzar a la 1 de la mañana y especificaba que todos los integrantes debían de taparse los ojos con el fin de que la luz sea bastante tenue y pudieran concentrarse en el infinito. Una vez que estuvieran en posición, amarrados y colgados, debían de permanecer ahí hasta que sintieran que las ramas del baniano se estaban enredando en su cuerpo, lo que significaba que todos sus pecados y errores se habían limpiado. De hecho, una parte del diario dice: todos se atarán las manos y cuando se haga el kriya
o ritual, todos se ayudarán mutuamente a desatarse las manos, lo que indica que la familia no esperaba morir en esta ocasión. Simplemente era un ritual que al parecer hacían recurrentemente, o esta era la primera ocasión. Y esto lo vamos a analizar un poco más adelante, porque aunque las autoridades tuvieran en sus manos la mayor prueba de que todo el crimen fue planeado a detalle, la duda que los acechaba era quién había escrito el diario o quién les había dicho qué hacer. Por un tiempo se empezó a tomar en cuenta una teoría que hablaba de una posible maga tántrica que era el gurú espiritual de la familia, que se llamaba Gita, y era la hija de la persona que había construido la casa. Aunque fue citada en múltiples ocasiones por la policía y por los medios de comunicación para que declarara algo, en realidad ella no tenía nada que ver, y a eso lo comprobaban las cámaras de seguridad, que no la habían visto ni acercarse al lugar de las muertes. Sin embargo, todo este chisme servía como leña mediática para que siguiera ardiendo el caso. Por otro lado, el verdadero motivo del ritual era aún más profundo. Para la sociedad hindú, la familia tiene un rol muy importante. No importa cuántas generaciones, siempre van a estar al mando del hombre más grande de la familia, que en este caso se trataba de Bhopal Singh, el padre de la familia y esposo de Narayan Devi, al que toda la familia respetaba y hacía caso. De hecho, se encargaba de planificar todo lo relacionado con la familia, desde qué educación debían de recibir los niños hasta cuál sería la nueva dirección del negocio. Pero cuando murió en 2007, la familia sintió el enorme vacío y la falta de dirección. Nadie sabía quién de los hombres de la familia debía de tomar el control. Por un lado estaba Dinesh, que tenía 61 años y vivía en otra provincia de la India. También estaba Bhuvnesh, que era bastante tranquilo, pero muy dedicado a su trabajo. Salía temprano de casa y regresaba cuando ya era noche. Y por último estaba Lalit, que era el menor, pero que la familia lo respetaba mucho debido a su madurez, así que él fue el único elegido para tomar el mando. Y de hecho, si ven las fotos, se parece mucho físicamente a su padre. De hecho, él fue el que comenzó a escribir los diarios desde la muerte de Bhopal, y comienza a escribir en tercera persona como si alguien más le estuviera dando indicaciones, pues resulta que unas semanas después comenzó a tener sueños con su padre Bhopal, que le daba instrucciones precisas de lo que la familia debía hacer, advirtiendo en todo momento que si no hacían caso a las órdenes de Lalit, pagarían las consecuencias. Este temor por seguir las reglas se vino a reforzar en el momento en el que Lalit comenzó a servir como un medium para su padre muerto. De acuerdo con los diarios y testimonios de vecinos, indican que todos los martes, jueves, sábados y domingos, Lalit entraba en trance, comenzaba a hablar con una voz más grave y se comportaba de la misma manera que lo hacía su padre. Esto causó una enorme impresión en toda la familia, que ni por un segundo volvió a dudar de Lalit y sus órdenes del más allá. Pero conforme los policías continuaban leyendo, se dieron cuenta que al inicio las peticiones que hacía el padre muerto eran bastante simples, reglas de convivencia familiar, y daba algunos consejos para que ciertos miembros de la familia tuvieran una mejor relación. Pero al paso del tiempo, las órdenes que recibían se fueron distorsionando un poco, hasta el punto de que colocaba a Lalit y a su esposa Pripyat en la cima de la familia, y todo lo que atentara contra las órdenes podía provocar inestabilidad en la vida de la pareja y de su hijo Shivam, así que debían de seguir las órdenes al pie de la letra y sin ninguna excusa. Y aquí es donde la cosa nos empieza a sonar algo bastante extraña. Como diría Ham de Toy Story, algo anda mal. Por lógica, los policías estaban 100% seguros de que la persona que había escrito los diarios había sido Lalit, pero el perito de caligrafía no estaba del todo de acuerdo. Había analizado con detalle las letras y las había comparado con algunos otros escritos que habían encontrado en la casa, y la letra no coincidía con la de Lalit, más bien era de Priyanka, hija de Pratibha, y de Nitu, la hija mayor de Bhuvnesh. Obviamente esto era una enorme sorpresa. No podían creer que las hijas más grandes de la familia y que habían terminado sus másters o licenciaturas hubieran creído en todas las palabras que decía su abuelo a través de Lalit, y que a partir de eso se someterían a todas las órdenes de su tío, que les encomendaba escribir a detalle cada diario. Pero la pregunta de las autoridades era el por qué o de qué manera Lalit
las había convencido de ser parte de su juego sucio. Gracias a los testimonios de los vecinos y amigos, indicaron que la familia había llegado a Burari un poco antes de la muerte de su padre, y eran una familia de clase media que batallaba para salir adelante, pero a partir de la muerte del padre, comenzaron a seguir las reglas de Lalit poseído. Su vida comenzó a mejorar, pusieron una tienda y más tarde abrieron otra. Varios de los nietos habían concluido la licenciatura y habían conseguido trabajos importantes en empresas renombradas. De alguna manera, su vida estaba funcionando si confiaban ciegamente en lo que decía Lalit. De hecho, en las notas previas al ritual, se menciona que Bhopal deseaba que todos realizaran el ritual, ya que esta sería la única manera en la que el abuelo se podía presentar frente a ellos, cuando todos se quitaran los amarres y las vendas de los ojos. Solo de esa manera podrían seguir teniendo un crecimiento personal, además de que este proceso solo duraría unos 10 o unos 15 minutos a lo mucho, en lo que su abuelo llegaba al rescate. Pero la nueva interrogante que se abre es si Lalit convenció a todos de suicidarse voluntariamente o los obligó a hacerlo, ya que las evidencias forenses cuentan otra historia. Recordemos que todos los cuerpos estaban colocados del techo, a excepción del de la abuela, que estaba en su cuarto tirada boca abajo, y tenía marcas de que había sido estrangulada con un cinturón que apareció en el cuarto de la madre. También hay que tomar en cuenta que los amarres que tenían los cuerpos cuando estaban colgados eran bastante extraños, ya que los amarres de Lalit y de su esposa Tina no eran los mismos que los de la familia. De hecho, todos tenían las manos amarradas a la espalda y los pies bien sujetos con doble nudo, pero los de ellos parecían que no estaban bien sujetos y las manos estaban a punto de estar desatadas prácticamente. Y esto quiere decir que ellos fueron los últimos que terminaron suicidándose o colgándose de las rejas. De hecho, la policía estaba completamente segura de que Lalit había convencido a los demás de que terminaran haciendo este ritual. Pero conforme fue avanzando la investigación, se comenzaron a dar cuenta de que utilizaba bastantes técnicas de control, como lo hacen varios líderes de secta. Conforme iban revisando todos los diarios que se encontraron en la casa, se dieron cuenta que al inicio las peticiones eran bastante amigables e incluso les daba consejos de vida. Pero conforme fue avanzando el tiempo y les dio el control total a Lalit y a su esposa, se empezaron a hacer peticiones un poquito más intensas. De hecho, les pedía a la familia que no revelaran nada de lo que sucedía al interior de la casa, o sea que no contaran nada de los supuestos rituales o de que Lalit estaba poseído por su padre. Nada de eso debía de salir con sus amigos o conocidos. Todo debía de parecer completamente normal. Y de hecho, poco a poco les fue cortando a cada uno de los familiares la conexión con sus exteriores. Si veían que alguien estaba amenazando su estabilidad, les pedía directamente que cortara la relación con ellos. Y de hecho esta es una técnica bastante conocida en las sectas, en las que poco a poco van cortando esa comunicación con el fin de que no tengan a nadie que los respalde o les pueda meter una idea diferente, y con eso se apeguen totalmente al líder de la secta y no se vayan de su lado por un buen tiempo, ya que es la única persona con la que cuentan. Al mismo tiempo que se estaba llevando también esta investigación, los medios de comunicación empezaron a inventar más historias aparte de los patrones que habían encontrado en la construcción de la casa. Empezaron a decir que se escuchaban lamentos al interior de la casa y que algunos vecinos supuestamente habían visto algunas sombras o siluetas desde las ventanas que se movían o se quedaban detenidas ahí quietas. Pero realmente nunca pudieron documentar algún suceso, o cuando los policías estuvieron ahí investigando no pudieron ver nada. Entonces solamente fueron algunos chismes que se fueron ahí compartiendo y que los medios de comunicación, principalmente las noticias, comenzaron a cubrir con bastante fervor o con bastante intensidad. Pero pues esto es completamente falso. Y aunque prácticamente ya se habían resolvido todas las preguntas del caso, la única que todavía les hacía ruido en su cabeza a los policías era qué había dentro de la mente de Lalit para poder crearse todo este personaje y poder tener estas alucinaciones o incluso poder entrar en trance para convencer a la familia y que hicieran todo lo que él quería. Entonces empezaron a teorizar bastante, a preguntarse
el por qué había decidido que el final de la familia tendría que ser un ritual en el que terminarían suicidándose todos. Y para eso tendríamos que remontarnos un poquito en la historia de Lalit, que nos cuentan que fue un niño bastante normal, que creció pues con trabajo duro, pues, con algunos problemas económicos, e incluso en su adolescencia consiguió algunos trabajos en los que aprendió el arte del chapado, y fue ahí donde empezó como que a especializarse y en donde empezó a conseguir trabajo en estas empresas. Y para marzo del 2004 él estaba en un lugar en donde le pagaban muy poco, y de hecho empezó a tener bastantes conflictos con el jefe de la empresa porque le estaba pidiendo pues un ganado aumento a su labor. Pero pues obviamente el jefe no se lo iba a conceder y terminaron haciéndose de palabras. De hecho ahí hubo un conflicto dentro de la empresa y terminaron despidiendo a Lalit. Y aunque creyeran que Lalit tenía las razones suficientes como para poder querer hacerle daño a su jefe por haberlo despedido y no haberle querido aumentar el sueldo, pero lo que realmente pasó es que el día del conflicto lo encontraron bastante golpeado, casi muerto, en un granero que se estaba incendiando. Afortunadamente llevaba consigo su celular y le pudo marcar a su hermano mayor, Bhuvnesh, y decirle que estaba en un granero que no sabían cuál, pero que se estaba incendiando. Rápidamente la familia se movilizó, dieron con el granero que se estaba incendiando y pudieron rescatar al hermano, pero pues con bastantes quemaduras, con un trauma inmenso. De hecho la recuperación fue bastante difícil porque las quemaduras que había tenido en la espalda pues eran muy enormes, pero aún así pudieron rescatar su vida. Sobrevivió a todo este desastre, pero quedó bastante traumatizado. De hecho, después de que salió del hospital y se empezó a integrar otra vez a la vida familiar, comenzó a ser un poco más callado de lo normal, se le veía preocupado todo el tiempo y dejó de hablar, porque según él, con todo el humo que había respirado del incendio, sus pulmones y su tráquea se habían quemado y le habían quemado las cuerdas vocales, por lo cual pues, no tenía ningún sonido, no podía hablar, no podía decir nada. Estaba completamente apagado ese señor. Pero cuando consultaron a varios especialistas y a los peritos y a los forenses en los documentales, dicen que esto es completamente falso y que es médicamente imposible, ya que para poder perder la voz se necesita tener algún problema en la laringe o en las cuerdas vocales, una infección o algo por el estilo para que se llegue a perder el habla por completo. Pero en este caso pues el humo no podía provocarle eso. A lo mucho pues en un futuro le iba a provocar EPOC, pero de ahí en fuera nada más. Entonces esto también era completamente falso. Sin embargo, algunos testimonios de la familia y de los vecinos indicaban que al parecer sí podía fingir bastante bien esta condición, ya que cuando le preguntaban cosas o tenía que hacer algún movimiento, simplemente se quedaba callado, no decía nada, era como un poste, estaba parado ahí en ceremonias de la religión o en las fiestas de la familia. Era un hombre sin vida. Esto comenzó a preocupar a sus familiares, que intentaron llevarlo al médico para que les diera pues algunas opciones para tratar de que volviera al estado original que tenía antes del accidente. Y por esto le ofrecieron pues ayuda psiquiátrica y psicológica para que se tratara y sacara todo este trauma del incendio y casi muerte que tuvo. Pero todas las indicaciones fueron ignoradas por Lalit y por supuesto por la familia, ya que se tenía un enorme estigma de que si iban al psiquiatra o al psicólogo era porque estabas loco. Entonces no querían que el estatus de la familia o el renombre que tenían en la sociedad bajara debido a eso. Entonces prefirieron dejarlo pues a la deriva y ver qué pasaba en el futuro, a ver si se componía solo. Que si no se atiende con tiempo un trauma de este calibre, las consecuencias que se podrían provocar en el individuo es la paranoia, que es básicamente la creación de que alguien lo está siguiendo, de que algo le va a pasar en todo el tiempo. Empiezan a tener alucinaciones visuales o incluso auditivas como las empezó a tener Lalit, ya que después de la muerte de su padre se empezaron a detonar estas supuestas visiones y los mensajes que recibía de su padre. De hecho, para poder cuadrar todo esto se dieron cuenta que la primera entrada de los diarios
indica que la primera vez que se comunicó Bhopal con Lalit, le indicó que tendrían que hacer un rezo especial todos los días y toda la familia para que Lalit pudiera recuperar la voz. Pero no crean que esto fue por arte de magia. Tuvo que pasar bastante tiempo para que se vieran los resultados. De hecho, fue un año en el que la familia estuvo rezando todos los días a la misma hora sin falta. Y en una noche cualquiera, cuando la familia estaba bastante animada y estaban cantando el rezo a toda profundidad, de repente Lalit comenzó a cantar como si nada y la familia quedó totalmente sorprendida porque había recuperado la voz y Lalit ni siquiera se había dado cuenta y él estaba cante y cante hasta que la familia lo tuvo que despertar como del trance que estaba y decirle: güey, recuperaste tu voz. Y él pues obviamente dijo: pues ven, este es el milagro que me concedió mi padre por seguir todas sus órdenes o todas sus especificaciones. Entonces ese fue como el milagro que vino a amarrar todas las creencias de la familia para poder hacerle caso a Lalit y poder llevarlos a un lugar mejor o a una posición mejor. Esto solamente se vio reforzado en el futuro porque a partir de que él recuperó la voz, las condiciones económicas de la familia comenzaron a funcionar un poco mejor, pusieron una tienda y al poco tiempo, como les empezó a ir bastante bien, pusieron una segunda y varios integrantes de la familia o hijos de Lalit o de Pritya o de Bhuvnesh comenzaron a titularse y a conseguir empleos bastante renombrados en empresas transnacionales. Entonces, pues esto empezó a amarrar aún más la idea en su psique de que lo que estaban haciendo estaba bien y que les daba resultados. Así que comenzaron a tener una fe ciega en todo lo que decía. Sin embargo, pasó el tiempo, pasaron bastantes años en los que se fue cosechando todo este trabajo y les dio frutos, hasta que semanas antes del suicidio se presentó la pedida de mano de Priyanka, la hija más grande de Pritya, y la cual iba a abandonar la casa tan pronto se casara. Esto parecía que le estaba afectando demasiado a Lalit, que se notaba molesto y bastante indiferente ante todas las situaciones de la familia. De hecho, bastantes familiares dan sus testimonios en los documentales de que en el momento en el que se estaba celebrando la pedida de mano de Priyanka, él estaba serio, indiferente, le preguntaban cosas o trataban de animarlo y él simplemente se paraba y se iba. A partir de entonces, cuando terminó toda la celebración, él cayó como en una especie de depresión porque no se levantaba de la cama y se la pasaba todo el día prácticamente durmiendo. Aunque algunos de sus vecinos preguntaron por él e intentaron animarlo, él simplemente no quería verlos y decía que se sentía un poco mal, que estaba medicado y que la medicación le estaba dando mucho sueño y por ese motivo tenía que irse a dormir todo el tiempo. Sin embargo, si hacemos las conexiones psicológicas correctas, esto nos da un tiempo preciso de que entró en esta depresión una semana antes de que toda la familia cometiera el suicidio. Justamente cae en el momento preciso en el que se hace la primera anotación en el diario en el que se iba a someter la familia a todo este ritual de 7 días. Es por esto que muchos de los oficiales y de expertos que estuvieron trabajando en el caso a lo largo del tiempo llegaron a la conclusión de que este fue el detonante que provocó que Lalit diera la orden de que todos se suicidaran. O sea, prácticamente esta es la versión oficial que tiene la policía, ya que muchas interrogantes que aún se tienen del caso no van a poder ser resueltas porque los únicos testigos que estuvieron en todo eso estaban colgados del maldito techo. Entonces nunca se va a tener una versión oficial tal cual de lo que pasó. Simplemente se llegan a especulaciones a través de la poca información que se tienen en los diarios y que pues lógicamente pues sí nos lleva a que Lalit comenzó a abusar de este poder que tenía y de las creencias que se empezó a implantar gracias a la paranoia y a todas estas creencias religiosas que tenía, y pues terminó en este brutal accidente o brutal asesinato de 11 personas. Ni la debían ni la temían, como se dice aquí en México. Pero bueno, a partir de entonces también todo fue un relajo para los familiares que quedaron con vida,
porque para ese momento los familiares ya habían llegado a la capital, a Burari exactamente, para poder tener una identificación de los cuerpos en la morgue, lo cual fue bastante difícil para ellos tener que identificar a 11 cuerpos. Si de por sí cuando tienen que identificar a uno es bastante difícil, ahora identificar a 11 y de diferentes edades pues era totalmente complicado. Pero aún así, las autoridades ya les habían dado el permiso para que pudieran llevarse los cuerpos hacia un crematorio o un velatorio. Pero pues obviamente no tenían la capacidad económica para poder cubrir los gastos de todos. Así que la policía se vio bastante amable y trasladó los cuerpos al crematorio público, en donde se tenía una capacidad para poder cremar de 12 a 15 cuerpos al mismo tiempo, ya que ellos tienen unos rituales bastante diferentes a los de aquí en México, porque aquí en México si tú llevas a un fallecido al crematorio pues lo queman y te entregan las cenizas, pero aquí en la India lo hacen por medio de una fogata y tiene que estar ahí presente un sacerdote, el cual les tiene que dar una bendición a cada cuerpo, o sea, tiene que ser un sacerdote para cada cuerpo. Entonces esto provocó un caos completo porque no se tenían los sacerdotes suficientes para poder cubrir a los 11 cuerpos. Entonces se decidió hacer una misa comunal en la que se llamó un solo sacerdote que bendijo a todos los cuerpos y pudieron quemarlos pues en las hogueras o en la leña, no sé cómo decirlo, pero las imágenes son bastante fuertes. Además de que a los funerales asistieron bastante gente que eran amigos, conocidos, familiares, personas que habían comprado durante años en su tienda y que les tenían afecto. Todos fueron a mostrarle su respeto a la familia, en donde el hijo mayor que quedó y que se había trasladado a Burari pues realizó todo un ritual ceremonial para poder despedirse de sus familiares. Y de hecho, para que este crimen o esta historia tan brutal, tan loca, sirviera para algo, el hijo de la familia habló con las autoridades y se comunicó con bastantes hospitales que analizaron los cuerpos y terminó donando los ojos de los seres queridos que aún los tenían bien, porque algunos utilizaban lentes, entonces no creo que fueran compatibles para que fueran ocupados para trasplantes, pero los que sí sirvieron fueron ocupados para pues darle vista a otra persona. Entonces menciona que a pesar de que fue una tragedia para él, pudo rescatar algo bueno y le pudo dar la oportunidad a otra persona de volver a ver, y eso le daba la esperanza de que su familiar no había muerto del todo, sino que ahora vivía a través de los ojos en otra persona. Entonces algo bastante poético, algo bastante místico, pero que al final de cuentas terminó ayudando pues a bastantes personas. Y bueno, ya para finalizar todo esto y para hacer como una crítica constructiva a este caso y a todos los casos de sectas que hemos tenido en este programa, déjenme decirles que este mismo hijo, el que donó los ojos, terminó convirtiéndose en ateo, dejó de creer en Dios porque no puede creer que haya sucedido este tipo de tragedias en nombre de una religión o en nombre de algo más trascendental, algo más espiritual. De hecho, hay una cita bastante específica que menciona que si Dios existiera, les hubiera dado un poco de razón a algunos de sus familiares para que antes de que cometieran el suicidio hubieran pedido la ayuda suficiente o la ayuda requerida para que no participaran en el rito. Pero pues esto es una muestra más de que pues Dios no es nada tan bondadoso y misericordioso y no es del todo omnipotente, porque no está al pedo con todas las situaciones y no está al pedo con todos los que le piden ayuda y que realmente la necesitan. Entonces esto pues sí le provocó bastantes conflictos y terminó alejándose de la religión por completo, porque pues su Dios al que tanto veneraba lo terminó abandonando y quitándole a 11 personas por sus creencias o por llegar a más allá de los límites de la fe. Entonces es un tema bastante fuerte y que tenemos que tener mucho presente, porque hay que aprender a distinguir entre la fe y la creencia ciega. Entonces es un punto muy muy diferente y que termina matando a miles de personas. Ya lo hemos visto con el caso de Heaven's Gate, que también fue un suicidio colectivo por
creer que seres espaciales se los iban a llevar a su planeta de origen. También en el caso de Shoko Asahara y Shinrikyo, que acabamos de analizar hace poco, también el creer que provocar una catástrofe mundial o provocar el Armagedón iba a traer la salvación a algunos pocos. Entonces es toda esta situación en la que la fe provoca más destrucciones que si no existiera. Pero eso se los dejo a cada uno de ustedes. Me gustaría saber su opinión y saber qué es lo que opinan sobre esto que acaban de escuchar. Así que pasen a dejar su comentario y su mensaje en todas nuestras redes sociales, en donde van a poder encontrarnos como Caballeros del Albedrío, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde vamos a estarlos actualizando de cada que se suba un nuevo episodio, las imágenes del podcast y bastantes encuestas que vamos a empezar a hacer ahí para poder conocernos un poquito más, tener su opinión en cuenta y poder crecer un poquito más este proyecto. Y tampoco no olviden suscribirse, compartir este podcast en todas las plataformas que tenemos, como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music y YouTube, donde está el video disponible para que puedan ir a ver mi horrorosa jeta y puedan ir a ver algunas imágenes mientras escuchan la historia y se hagan como una visualización de todo lo que está ocurriendo. Pero pues ahí les dejo la invitación. Por favor, échenme la mano. Ya estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores. Espero que se llegue pronto. Y pues nada, esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre ha sido Abel y espero que nos escuchemos en el siguiente podcast de Caballeros del Albedrío. Nos vemos hasta el siguiente podcast misterioso. Hasta la próxima.